El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. De nuevo el maestro José Briceño, en vivo. Estamos en vivo desde la nueva 106.5 FM, una estación radial hermosísima. Es un orgullo, un placer de estar saliendo por sus ondas hercianas. Para todo el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, todo lo que compone el estado y en el mundo entero, donde puedan bajar la aplicación, me están escuchando en estos momentos. Saludos a todos los que me escuchan a través, repito, de la nueva 106.5 FM. Agradecido en la dirección, damos gracias al pastor César Gel, la dirección. Y tenemos en los controles a mi hermano Josué Ruiz, siempre allí pendiente de los controles. La verdad es que es una bendición el maestro Briceño salir a través de estas ondas hercianas. Y también estamos subiendo nuestro programa, ya subimos el primero, y vamos a subir todos nuestros programas que salgan ahora acá en esta Palabra de Iluminación, así se llama el programa, Palabra de Iluminación. Vamos a estar subiéndolos a YouTube, a mi canal de YouTube. Por favor, vaya al canal y suscríbase en el canal, dale a la campanita, y todo lo que subamos, no solamente los programas que hagamos acá en la radio, todos los que nos vamos a estar subiendo, diferentes estudios que voy a estar dando, algunas preguntas que me hacen por el correo. Tengo un programa por YouTube que se llama Respuestas del Maestro. Ya vamos por la respuesta número 79, por ende de 79 preguntas que me han hecho y hemos respondido. Maestro Briceño, vamos a comenzar o continuar nuestro estudio. Este es nuestro segundo programa número 2 de Palabra de Iluminación por la nueva 106.5 FM desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. En nuestro programa pasado, el primer programa que dimos, la inauguración, fue una gran bendición. Y presenté la gran necesidad que hay de que en el hombre, después que en él se produjo lo que se conoce como una metanoia, que es un cambio de espíritu, basado en el pasaje que el apóstol Pablo escribiera en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, verso 17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese párrafo en esa carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, la segunda carta, capítulo 5, verso 17, le di la verdadera aplicación, sin sacarlo de su contexto, nunca descontextualizar las escrituras. Y le dimos la verdadera aplicación, que aquí el apóstol Pablo no está hablando del cambio del hombre que se debe dar en el alma, sino está hablando de ese cambio que se dio en el espíritu y que es un suceso, no un proceso. Y explicamos que en este versículo es uno de los favoritos de la mayoría que dan su testimonio de sus vidas pasadas. Y en su testimonio dan a pensar, a los que lo están escuchando, que cuando uno es salvo, los viejos hábitos, los malos pensamientos y las malas acciones
se han acabado para siempre en forma radical, lo cual es totalmente falso. Es un error y horror teológico el pensar así o aplicar este texto de esta forma, porque el texto no describe las prácticas del creyente, sino su posición desde el punto de vista espiritual, su posición en relación con el nuevo nacimiento, que tiene que ver con el estado de regeneración, que esto se da es en el espíritu. Esto es un suceso. Entonces, expliqué muy bien que lo cierto del caso es que el apóstol Pablo no está haciendo referencia en su escrito, en el que acabamos de mencionar, a un cambio que se da en forma automática en el ser integral del hombre. Una cosa es tratar el tópico de la santidad en el espíritu, que es equivalente a la justicia divina, lo cual es instantánea y que se dio por el misterio del cambio en la cruz del Calvario, que es lo que se conoce como teológicamente como la remisión, remitir, quitar de para poner en ramificar, trasladar, transponer. Y es una cosa hablar de la santidad en el espíritu, que es equivalente a la justicia divina, esto es algo instantáneo. La otra es tratar el tópico de la santidad en el alma, que es lo que vamos a desarrollar acá en este segundo programa, que es progresiva. Óigame, continua y progresiva. Lo de progresivo lo entiendo, pero ¿por qué continuo? Porque nunca Dios dejará de tratar con el alma de los hombres, siempre. Jamás y nunca nosotros vamos a alcanzar una perfección absoluta, total y completa mientras estemos acá en la tierra, en el cuerpo. Nunca, nunca. Entonces, no se le olvide, jamás se le olvide, esta verdad que le presenté en el programa pasado, se lo vuelvo a repetir, que la santidad en el espíritu del hombre renacido, regenerado, es un suceso, y la santidad en el alma es un proceso. Eso es bien claro. Expliqué lo que es la santidad posicional. La santidad posicional, que tiene que ver con la justicia divina. Di textos para demostrar el caso, vayan al primer programa que está en YouTube. Y hablamos de la santidad práctica. Eso dimos también, lo fundamentamos, dimos fundamentos, textos, pasajes. Hablé de lo que es una metaneuma, que es el cambio de espíritu. Hablé de lo que es una metanoia, y solamente lo mencioné. Cuando hablé de metanoia lo mencioné porque ahora es que lo vamos a desarrollar. Y hablé de lo que es una metabiot, que se escribe con B larga, porque tiene que ver con vida biológica, que tiene que ver con un cambio de vida, y con la forma de conducirse. Este es un término que utilizó el evangelista Lucas en el capítulo 8, verso 14, para hacer las menciones acerca de lo que es el afán y las riquezas y las placeres de la vida. Nos toca ahora, ya que dimos una introducción y dimos un repaso del pasado, de lo que presentamos en el estudio pasado, nos toca ahora hablar los componentes del ser humano, desde el punto de vista tricotomático. Oiga que esto que estoy ahora expresando son términos que Pablo utilizó. Vamos a hablar de los componentes del ser humano desde el punto de vista tricotomático. ¿Por qué es de suma importancia de hacer un estudio de la tricotomía del hombre para entrar en el estudio, en el cambio del alma, que es una metanoia, cambio de mente que tiene que ver con el alma? ¿Por qué es tan necesario? Bueno, porque hay una escuela, como la conozco, la estudié, no estoy desatendido de lo que voy a presentarte, hay una escuela que se llama la dicotomía, no la tricotomía, sino la dicotomía, y voy a hacer mención de ella porque se corre o se puede correr la posibilidad de que alguien esté sumergido en esta escuela de la dicotomía y el estudio que estoy dando ahora automáticamente lo rechace por una mala información desde el punto de vista teológico
de lo que es el ser integral del hombre. La dicotomía es una escuela que se cae por completo haciendo un estudio preciso, conciso y detallado desde el punto de vista exegético, polifacético y sistemático. Se cae en el mundo de la teología. No existe la dicotomía. Eso es una escuela, pero no es el pensamiento de Dios, no es el pensamiento de Pablo, no es el pensamiento de los apóstoles, no está escrito en la Biblia, solo que esa escuela nace por una mala interpretación que se le dio a algunos textos. Quien defiende esta escuela o quien fue el fundador de esta escuela solo hizo una eisegesis, o sea, le dio su propia interpretación a algunos pasajes, los cuales está totalmente descontextualizado, distorsionado, desfasado de la verdad. Es decir, es una falsa doctrina. La dicotomía enseña que el espíritu y el alma es un mismo ser. O sea que es algo como sinónimos, que cuando usted habla del alma es igual a hablar del espíritu, y cuando habla del espíritu es igual a hablar del alma. O sea que el hombre, además de ser un espíritu, también es un alma y vive en un cuerpo. Entonces ellos amalgaman en el sentido de un solo ser, como un bloque, el espíritu y el alma, que es lo mismo, y viene siendo un ser, o una parte del hombre, y la segunda viene siendo el cuerpo, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de informaciones en forma precisa, concisa y detallada en el pensamiento de los apóstoles, más el de Pablo, cuando presenta el ser integral del hombre. A ver, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23, Pablo dejó plasmado el ser integral del hombre, el cual hay que estudiarlo para que hagamos un análisis de la necesidad que hay en el alma, de que haya un cambio en el alma que tiene que ver con una santidad que se va alcanzando desde el punto de vista progresivo, paulatino, progresivo, para que Dios pueda cumplir su propósito en aquel ser que escogió, dándole una visión y dándole una misión. Pablo dice, cito, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ese término completo ya lo voy a explicar. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Este es el ser del hombre. Este es el ser integral del hombre. ¿Cuál? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, preste mucha atención, tome un apuntador, un papel en el cual usted pueda, por ende, hacer notas de este estudio. Y después que el programa se termine, este programa, pues usted va y hace como los creyentes de Berea, que iban e investigaban hasta ver hasta dónde es una verdad lo que Pablo estaba enseñando. No sea como los pichones de pájaro, que comen con el pico abierto y los ojos cerrados. No se coma todo, vaya y estudie. La tricotomía es la verdad que enseña. La tricotomía es una escuela y es una verdad que enseña y afirma que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Vuelvo a repetirlo. La tricotomía es la verdad que presenta una escuela, que es más que una escuela, porque sí lo dice la Biblia. Esto no es un pensamiento de hombre, esto es el pensamiento de Dios dado al apóstol Pablo por inspiración, lo cual lo escribió en Revelación. La tricotomía es la verdad que enseña y afirma que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Según la tricotomía, lo que está plasmado en el texto sagrado, lo que dice la Biblia en relación al ser integral del hombre, el espíritu es la facultad gobernante en el hombre.
El alma es el asiento de sus impulsos y afecciones, el centro de su personalidad, y el cuerpo es el eslabón que lo conecta al mundo material. Es el instrumento de sus hechos externos, el cuerpo. Vuelvo a repetir porque esto debe quedar bien claro. Según la tricotomía, el espíritu es la facultad gobernante en el hombre. El alma es el asiento de sus impulsos y afecciones, el centro de su personalidad, y el cuerpo es el eslabón que lo conecta al mundo material, es el instrumento de sus hechos externos. Ahora, viéndolo desde otro punto, para diluirlo un poco, que usted lo pueda agarrar y lo pueda entender, para la tricotomía, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, el espíritu es la persona, el alma es la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Repito, el espíritu es la persona, el alma es la personalidad y en el espíritu y en el cuerpo se manifiesta. Fíjese lo que dice, si usted va, eso está escrito en 1 Tesalonicenses 5:23, pero si usted va a Hebreos, el capítulo 4, verso 12, también como segundo pasaje corrobora lo que acabamos de expresar. Entonces, como pasajes paralelos, 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, como pasajes paralelos, el hombre es tricótomo. Vamos a estudiar los pasajes, vamos a ver. 1 Tesalonicenses 5:23, vaya conmigo porque vamos a hacer un análisis de este pasaje. Acuérdese de esta verdad, no se le olvide nunca. Con el maestro Briceño usted no va a leer Biblia, usted va a estudiar las Escrituras. Por eso es que en el futuro muy cercano, ahora en el futuro muy cercano, y pronto lo voy a estar anunciando, voy a dar un seminario para todos los que están interesados acerca de lo que es la hermenéutica sagrada. O sea, voy a dar un seminario presentando los códigos, reglas y principios de interpretación que nos presenta la hermenéutica para ser un buen estudioso de las Escrituras. Porque la Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio, la Biblia se lee para estudiar. Si usted lee la Biblia y no la estudia, usted está equivocado, usted está errado, usted está desfasado, porque la Biblia es un libro de estudio, no solamente de lectura. Y voy a dar un seminario acerca de lo que es la hermenéutica para enseñar a estudiar las Escrituras. Profunda, una hermenéutica de alta crítica, muy profunda. Voy a presentarlo. Vamos a ver. Y en ese seminario yo a usted le voy a enseñar un principio que es tomar en cuenta la etimología de los términos, el origen, la raíz, de dónde nace, qué se quiso decir allí. Dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo primero que debemos tomar en cuenta desde el punto de vista etimológico es que el término completo, ese término que aparece en el pasaje, es del griego que aparece en el pasaje, es holoteles. Se escribe con H, H-O-L-O-T-E-L-E-S, holoteles. Maestro, es de suma importancia tomar en cuenta la etimología de los términos. Sí, claro, porque una palabra escrita en nuestro idioma puede ser que le reste luz y el verdadero sentido a tal como se escribió originalmente. Entonces, este término completo en el griego que aparece es holoteles, que indica las varias partes que lo constituyen. Por igual, el término vuestro, para hacer referencia al ser, indica cada parte de cada uno de vosotros. Entonces, según estos términos, desde el punto de vista etimológico, el hombre es tricótomo. Ahora, en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo, que se presenta en el texto, debemos tomar en cuenta una verdad
que escuche bien y preste mucha atención a lo que les voy a decir ahora. La Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, algunas partes en arameo. ¿Okay? Su mayoría fue hebreo. Pero tomamos esta Biblia que está en hebreo e hicimos un trabajo y lo llevamos al griego koiné, que es lo que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta, donde 70 grandes eruditos hicieron una traspolación, oído, no una traducción, una traspolación. ¿Qué es traspolar? Traspolar es llevar un idioma al otro, pero tomando en cuenta que los términos que se van a utilizar en el idioma al cual se van a llevar tienen que concordar y tienen que ser los originales y que se mantenga el verdadero sentido de lo que se dijo en el primer texto. O sea, aquí los 70 grandes eruditos no se pusieron a inventar decirle ponele ese que también sirve. No, no, si no lo hay o no existe una palabra, un término en griego para ser equivalente exactamente en forma precisa, concisa y absoluta de lo que se dice en el hebreo, pues déjalo en hebreo. Y si está en arameo, déjalo en arameo. Entonces los 70 grandes eruditos hicieron una traspolación y tenemos una versión llamada la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego en la Septuaginta. Pero los que escribieron, los escritores del Nuevo Testamento se dejaron llevar por la Septuaginta. Se dejaron llevar por la Septuaginta y el Nuevo Testamento también fue escrito en griego koiné, no el samita, sino en el griego koiné, y algunas partes se mantuvieron en arameo, como Tabita Kuni, como Eli Alabasabatani, y entre otras. ¿Okay? Esta Biblia del griego, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que ya lo tenemos, fue tomada por San Jerónimo de Estridón, 350 años aproximadamente después de Cristo, y sacó lo que llama la Vulgata Latina. Y de allí vienen muchas traducciones. Cuando este señor hace una traducción, no una traspolación, una traducción del griego koiné del Antiguo Nuevo Testamento a latín, que es la Vulgata Latina, pues lamentándolo mucho, él agregó y quitó. O sea, hizo un desastre con nuestra traducción bíblica. Agregó y quitó, instado por la filosofía platónica, inspirado por la filosofía platónica, instado por San Jerónimo, por San Agustín. Agarró y colocó esto allí. En esa traducción, Vulgata Latina, se le negó el artículo determinado. Acá en el pasaje que estamos estudiando, se le negó el artículo determinado, cuando dice el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, dice así, espíritu, alma y cuerpo. No. Originalmente Pablo usó el artículo determinado y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. En nuestra traducción, Casedro de Reina no tiene el artículo determinado, se lo negaron y eso le resta luz al pasaje. Por eso digo que en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo que se expresa en el texto, nosotros debemos tomar en cuenta como estudiosos de las Escrituras, los que me están escuchando, tomar en cuenta que originalmente para mencionar cada una de estos componentes se usa el artículo determinado el, término que se omite en la mayoría de nuestras traducciones. Originalmente lo que se expresa de esta forma. Pablo escribió fue así, cito, y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Observe el artículo determinado en cada una de las expresiones para nombrar el ser integral del hombre. Pablo dijo el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces el hecho de que se utilice el artículo determinado el, ya que estamos entrando en un principio de interpretación que es la gramática, cosa que no toman en cuenta muchos de los que leen Biblia, leen pero no estudian. Aquí estamos tomando en cuenta la gramática.
Entonces, el hecho de que se utilice el artículo determinado el para hacer mención de cada una de las partes que componen al hombre, indica que son tres elementos diferentes con funciones diferentes. No te lo pierdas. ¿De que usted me está hablando? De lo que está en la Biblia. Eso está en las Escrituras. Eso, el maestro del Señor no se está inventando nada nuevo según lo que está escrito. Será nuevo para muchos de los que están escuchando, porque no estudian. Y con el respeto lo digo. Hay una mayoría, un gran porcentaje de feligreses que están en nuestras congregaciones cantando coritos, dando gritos de júbilo, gritos de guerra, y aplausos, y para ustedes contar, y no estudian las Escrituras. Eso está mal. Óigase esto. Señores, en cuanto a la expresión se han guardado, ¿por qué digo esto, no? Porque es que, maestro, si el apóstol Pablo está hablando de un espíritu, de un alma y de un cuerpo, son tres. ¿Por qué no me utiliza el plural? Cuando dice se han guardados, pues debió utilizarme el plural. ¿Por qué me utiliza el singular? Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, en cuanto a la expresión se han guardado, en su singular, el hecho de que el verbo guardar aparezca en singular no le quita el sentido tricótomo, sino que expresa la integridad de cada parte separada. Es decir, el apóstol Pablo utilizó el término guardar en singular, refiriéndose al componente del hombre como un conjunto o un ser que ya ha sido nombrado en el pasaje. Pero en ningún momento está negando la tricotomía del hombre. Por otra parte, óigase bien y preste mucha atención, no se me vaya, no se distraiga, por eso es que no hacemos publicidad en medio del estudio, ni aceptamos llamadas. Si usted quiere llamar, llamen, no tengo problema, pero no voy a poder responder, porque estamos centrados en esto. Por otra parte, en Hebreos nos da información que le da fuerza a la posición tricotomática. El texto expresa lo siguiente. Cito, esto que voy a expresar ahora está en Hebreos, tome nota, capítulo 4, verso 12. Dice así, cito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, ahí tenemos el alma, y el espíritu, tenemos el espíritu y las coyunturas que están en el cuerpo. No se lo pierda. ¿Vamos a hacer un estudio de este pasaje? Sí, vamos a entrar. Vamos. El término partir, que aparece en el pasaje, viene del griego merismo. M-E-R-I-S-M-O. Merismo. Cuando estudié esto, digo, wow, qué verdad hay acá. Merismo. Y tiene que ver con hacer una separación o distribución. En el castellano su equivalente debería ser dividir. Dividir, colocaron el que no debía ir, que es partir. Eso no debía estar allí, es dividir. Debido a que merismo no tiene que ver con el fragmentar, el romper, tampoco da la idea ni es el acto de partir por la mitad un objeto de un solo cuerpo. Algo así como cuando Jesús partió el pan y se lo dio a sus discípulos. No. Por eso es que el término partir no debería estar en la traducción, debería estar es dividir. Entonces, el merismo tiene que ver con hacer una separación de dos elementos para colocar uno a un lado del otro. Es trazar una línea en medio de, sin hacer o producir ninguna ruptura. Entonces, tomando en cuenta las propiedades del término merismo del griego, debemos aceptar que el espíritu, oiga lo que viene ahora, y el alma y el cuerpo son tres elementos diferentes con funciones propias que se ajustan a cada una de ellas. Tomando en cuenta las propiedades del término merismo,
del griego, etimológicamente hablando, debemos aceptar que el espíritu, el alma y el cuerpo son tres elementos diferentes con funciones propias que se ajustan a cada una de ellas. Presta atención que voy a decir unas cosas que para muchos es la locura del maestro Briceño. Eso es una locura, es lo que ese hombre está diciendo. Bueno, yo entiendo que los que no entienden digan que es una locura lo que yo estoy diciendo. Yo entiendo que los que no estudian dicen que eso es una locura lo que estoy diciendo. Yo eso lo entiendo y yo respeto las opiniones. Pero yo estoy claro en lo que estoy enseñando. Ahora, presta atención. Hay que tomar en cuenta que aunque el ser integral del hombre se puede producir merismos, separación, el espíritu y el alma son inseparables. Oído, el espíritu y el alma son inseparables. No porque no se puedan separar, bien dice la Escritura que la palabra divide o separa el espíritu del alma. Pero en caso de funciones es imposible que el alma abandone el cuerpo. Cuando el hombre muere, el espíritu se dirige aunado al alma y su destino. Óigame, cuando el hombre muere, el espíritu y el alma se separan del cuerpo. O sea, te explico, te voy a explicar bien eso. El espíritu, el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El espíritu es la persona, en el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Entonces, cuando el hombre muere, en la muerte del ser hay una separación de estos. ¿Cuáles? El espíritu y el alma se separan del cuerpo. El sentido de lo que está escrito en Eclesiastés, que dice que el hombre al morir su cuerpo va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, no quiere decir que hay una separación de espíritu y alma. Es lógico que el espíritu vuelve a Dios en sus diferentes tiempos cuando comienza el programa de Dios en relación a los juicios. No sé si usted sabía que la Biblia te presenta 5 juicios. El juicio de los ángeles caídos, número 1. Número 2, el juicio de la nación de Israel. Número 3, el juicio de los gentiles. Número 4, el juicio del gran trono blanco. Y número 5, el juicio de la iglesia, que es lo que Pablo presenta como el Bema o el Bimá de Cristo. Cuando el hombre muere, pues el espíritu y el alma, que son inseparables, se separan del cuerpo. El cuerpo va a la tumba, va a la tierra. Y el espíritu con el alma de ese ser no es lo que muchos... explicar esto con mucha sabiduría. No es lo que muchos piensan, porque es que no es lo que dice la Biblia. Que cuando usted se muere, usted se va para el cielo de una vez. En la sepultura, el hermano Juan de los Palotes murió, si él está en la presencia de Dios. No, nadie va para el cielo cuando muere, nadie. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque si todos cuando nos morimos nos vamos para el cielo, ¿a quién viene a buscar a Cristo en el arrebatamiento si todos estamos allá arriba? A menos que Cristo diga, muchachos, para abajo que los voy a buscar. A nadie. Lo que sí dice la Biblia, según lo que Jesús habló de la historia del rico y Lázaro, porque eso no es una parábola, porque se dice un nombre propio. Según la historia del rico y Lázaro, el Hades o el Seol, Hades o Seol, que es lo mismo, uno en griego, otro en hebreo, se compone de 2 departamentos que bíblicamente está en el centro de la tierra. Dice que se abrió la tierra y todos fueron derechitos al Hades, hablando del pueblo rebelde en Israel, cuando adoraban el becerro. El Hades o el Seol está en el centro de la tierra. Lo que no se sabe es dónde está el lago de fuego, el Jaén, el Jainón, el valle del Hinón, el lago de fuego, el infierno final. No se sabe dónde está. Geográficamente la Biblia dice que está ahí, que ya está hecho, pero que no se sabe dónde está. Entonces, el Hades o Seol está en el centro de la tierra.
Pero ese Hades y Seol se compone de dos departamentos. La parte superior, que es el seno de Abraham, y la parte inferior, que es el lugar de tormento. Por eso es que la Biblia dice que cuando Jesús muere va a la parte más baja de la tierra. No dice que va a la parte baja, dice que va a la parte más baja de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús murió en pecados, no en pecados que Él haya hecho, porque no se conoció pecado, Él no hizo pecado, no se halló pecado en Él, sino el Padre lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ese estado que Dios colocó en Jesús de pecado lo llevó al infierno, a la condenación. Jesús sufrió tu derrota, Jesús sufrió, llevó tu enfermedad, tu maldición. Jesús ocupó tu lugar, y el lugar que tú te merecías, que es en la parte más baja de la tierra, el lugar de tormento, Jesús fue hasta allá. Que el Padre lo resucita por el cumplimiento de la ley, fue justificado y fue edificado y venció la muerte, es otra cosa. Pero Jesús fue la parte más baja de la tierra. Bueno, eso es cristología, después hablamos de eso. Lo que quiero centrarme es que cuando el hombre muere, si muere en Cristo, va al seno de Abraham. Si muere sin Cristo, va al lugar de tormento, que es la parte más baja de la tierra. Cuando Cristo venga y se produzca el arrebatamiento, que es la palabra arpazo, el arrebatamiento de la iglesia, los muertos que están en el seno de Abraham se levantarán y se les dará un nuevo cuerpo, es lo que dice el texto sagrado. Se les dará un nuevo cuerpo, porque le preguntaron a Pablo, ¿y con qué cuerpo resucitarán los muertos? Y Pablo dijo, necio el que haga esa pregunta, porque el Padre le dará a cada quien un cuerpo. Entonces, cuando Cristo venga, las personas que murieron en Cristo están en el seno de Abraham, que es un espíritu con alma, pero que no tiene cuerpo. Es un espíritu con alma, pero que no tiene cuerpo. El Señor le dará un cuerpo. Maestro, ¿cómo vamos a hacer con aquel misionero que se lo comió el león? ¿Cómo vamos a hacer con aquellos que se murieron en un accidente de tránsito y se incineraron, se quemaron todos en el carro? Por eso me llamó una persona que si la exgeneración o el cremar a un creyente es bíblico, porque maestro, si nosotros cremamos a mi papá y mi mamá cuando muera, cuando Cristo venga, ¿qué cuerpo va a levantar? Necio, dice Pablo, porque Dios le dará un cuerpo a cada quien. Nadie se va a levantar con el cuerpo que se sepultó, porque eso es un cuerpo corruptible. Se va a levantar con un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo. Pero oído, ¿a quién se le va a dar el cuerpo? Al espíritu con el alma, que estaba en el seno de Abraham. Entonces el espíritu y el alma son inseparables. Lo que se separa en la muerte, que la palabra thanatos del griego, thanator, ahí es donde nace la tanatología, que la tanatología es la ciencia que se encarga de estudiar la vida del más allá, después de la muerte. Thanatos es separación. ¿Qué se separa? El espíritu y el alma, que son inseparables, están amalgamados, se separan del cuerpo. Y a ese espíritu y esa alma que está en el seno de Abraham, es que se le va a dar un cuerpo nuevo, y con ese cuerpo que se va a presentar en el tribunal de Cristo para ser juzgado, no para ser condenado, sino para ser galardonado. ¿Usted lo está tomando ahora? Ok. Ahora, presta atención. Ya explicamos bien claro y dejamos bien claro. Bueno, yo lo tengo claro. Aquí tenemos a José tomando notas y yo creo que le está claro lo que estamos enseñando. Ya tenemos el conocimiento del ser integral del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Ya sabemos que en el espíritu se dio una metaneuma, cambio de espíritu. Vamos a ver el proceso de Dios con el alma. Señores, el que cree en Cristo no es una criatura, pero sí, pero en el espíritu. Señores, las cosas no, lo que viene ahora, acéptese para Dios, porque para Dios nada es imposible. Pero acéptese, es para que usted pueda entender lo que voy a decir. Es lo más difícil que hay. Aunque para Dios nada es imposible. Pero es lo más difícil. Señores, se conocen de personas que pasaron toda una vida en el Evangelio y nunca hicieron nada para Dios.
Se conocen de personas que tuvieron toda una vida en el Evangelio y pasaron 60 años haciendo la obra de Dios y nunca hicieron la voluntad de Dios. Se conoce de personas que tuvieron toda una vida en el Evangelio y nunca conocieron el propósito de Dios para su vida. Se conoce de personas que tuvieron toda la vida en el Evangelio y nunca Dios pudo desarrollar en ellos su perfecta voluntad. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Dónde se va a ver esto? ¿Dónde se va a revelar todas estas cosas? En el tribunal de Cristo. Cuando Jesús te diga, dame cuenta de lo que te mandé a hacer, y tú le presentes una serie de obras que hiciste dentro de la iglesia, y Jesús te va a decir, eso fue lo que tú hiciste, dame cuenta de lo que yo te mandé a hacer. ¿Y sabe por qué se da esto? Porque tenemos gentes en la iglesia con un espíritu nuevo. Oiga la ironía más grande del caso. Oiga la paranoia más grande del caso. Y lo digo con mucha tristeza, con mucho dolor. Tenemos gente en nuestras iglesias con un espíritu renacido. Justicia, vida, regenerados, hijos de Dios. Son templo y morada del Espíritu Santo, pero en relación al alma todavía están entronados. Ellos todavía están, su pensamiento está lejos del pensamiento de Dios. Su voluntad no está totalmente quebrantada y entregada al Padre. Y son gentes que desde el punto de vista emocional, sentimental, son llevados fácilmente por las circunstancias de la vida. Ese es el tipo de creyente que tenemos en la iglesia. No son todos, pero los hay en su mayoría. ¿De qué usted está hablando, maestro? La gran necesidad que tenemos de que Dios procese el alma del ser después de ser regenerado. Son hijos, tienen justicia, tienen vida, tienen el Espíritu. Jamás y nunca Dios podrá hacer en ti la grande cosa que quiere hacer mientras no logre que en el alma hay una santidad. Vamos a estudiar el alma por separados. Vamos a estudiar el alma ahora. Ya, vamos a dejar el espíritu quieto. Vamos al alma ahora. ¿Qué es el alma? El término alma es suche del griego nefesh, del hebreo. Aparece en los textos sagrados más de 400 veces, con diferentes aplicaciones, y es utilizado para hacer referencia al ser, a la vida, al hombre como persona integral. Maestro, ¿de qué se compone el alma? Oído. El alma se compone de mente, voluntad y emociones. Eso usted no se lo pierda. El alma se compone de mente, voluntad y emociones. Maestro, ya vaya. ¿De qué usted me está hablando? ¿Que Dios tiene que tratar con la mente, con la voluntad y con las emociones del ser? Sí. De eso se trata. De esto se trata. Cuando tú le dices a Dios, Señor, quítame esta mujer que tengo, que es mi amante. Yo sé que esta no es mi esposa es la que está en casa, pero esta mujer yo no la quiero más, estoy mal, quítamela. Dios te va a decir, ¿yo te la di? No. ¿Quién la buscó? Yo. Déjala tú. O sea, no le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. No le pidas a Dios que te quite los pensamientos negativos, lujuriosos, sucios, perversos, llenos de tinieblas, que tú tienes que combatir con ellos. Dios te va a procesar el alma. Dios te va a introducir a un proceso de santificación para tratar con tu forma de pensar, para ver si logra de que tú quebrantes tu voluntad y a ver si logra que tú canalices tus emociones. Pero Dios no lo va a hacer por ti. Señores, hagamos un estudio exegético de cada una de estos componentes del alma. ¿De qué usted está hablando? Mente, voluntad y emociones. Hagamos un estudio. ¿Dónde está la mente, maestro? En el alma.
ya que es uno de sus componentes. El alma se compone de mente, incluyendo la voluntad y las emociones, y el temperamento. El espíritu del hombre es la persona, en el alma es la personalidad, en el cuerpo se manifiesta. Eso ya lo dijimos. ¿De qué se compone la mente? Aquí está. ¿De qué se compone la mente? La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos e imaginaciones. Búsqueselo. Proverbios 2.10, Proverbios 3.21 al 22, Proverbios 19.2, Proverbios 24.14, Proverbios 24.25 y Lamentaciones 3.20. ¿De qué se compone la mente? La mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos, imaginaciones. ¿Qué es la mente? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria. La mente es el instrumento de nuestros pensamientos y manifiesta nuestro poder intelectual. Es la fuente y la inteligencia. Es la fuente de la inteligencia, del conocimiento y del razonamiento. Su ausencia hace que un hombre sea tonto e inepto. Algunos científicos sugieren la idea de que la mente es un resultado de la actividad del cerebro, pero esta afirmación es algo subjetivo. Por otro lado, hay que hacer una diferencia de la mente como componente del alma y los estados de mente. Porque una cosa es hablar de la mente como componente del alma y otra cosa es hablar de los estados de mente, que son 7. Pablo te presenta 7 estados de mente: la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vaga, la mente cauterizada, la mente reprobada, la mente espiritual. Fíjate, te presenta 7 estados de mente. De esos 7 estados de mente, 6 están ajenos al pensamiento de Dios y 1 está en línea con el pensamiento de Dios, que es la mente espiritual. Indiscutiblemente el hombre, sea que tenga justicia, que tenga vida, que sea hijo de Dios, que sea regenerado, que tenga el Espíritu de Dios, él está en un estado de mente. No puede estar en 2, él está en 1, porque uno te lleva al otro, uno te lleva al otro, uno te lleva al otro. Entonces Pablo te presenta 7 estados de mente. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Sacar al hombre de cualquier estado de mente en la que se encuentra ajena a su forma de pensar y llevarlo a la mente espiritual para que el hombre piense como Dios piensa, porque Dios quiere que el hombre conozca sus pensamientos. Por otro lado, hay que hacer una diferencia de la mente como componente del alma y los estados de mente, que más adelante lo voy a explicar. ¿Qué se propone Dios con la mente del ser regenerado? Ya eres regenerado, sí, tienes justicia, tienes vida, eres regenerado, eres hijo de Dios, tienes el Espíritu. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios se propone? El deseo de Dios, mediante el Espíritu Santo y sus elementos de cooperación, es llevar al hombre. ¿De qué estás hablando? Espíritu Santo y elementos de cooperación. Más adelante te voy a explicar todo esto. El deseo de Dios mediante el Espíritu Santo y sus elementos de cooperación es llevar al hombre regenerado a pensar como él piensa. Hay 2 pasajes que voy a presentar en el estudio que aparentemente ellos tienen como ciertas contradicciones, pero la verdad del caso es que son verdades que se presentaron en circunstancias y situaciones diferentes, pero que no hay ninguna refutación. Por ejemplo, Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos, o sea, planes, proyectos y propósitos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Pero si usted va a Isaías, el capítulo 55, verso 8, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Escuché a un hombre decir que es imposible que el hombre llegue a pensar como Dios piensa, tomando este pasaje como base para su mensaje. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos. Oiga esto. Según este pasaje, no se da la posibilidad de que el hombre llegue a pensar como Dios piensa. Y esta es una verdad que se ajusta a la condición del hombre caído en Adán. Oiga, caído en Adán. Con eso y todo, hubo hombres en la dispensación pasada que lograron entender el pensamiento de Dios. Meditaron y caminaron en esos pensamientos. Pero cuando usted va al texto sagrado, según la información que me da el apóstol Pablo, la información que Pablo presenta en sus escritos, registra todo lo contrario. Pablo dice que el deseo de Dios es que sus hijos piensen como Él piensa. Por eso el texto sagrado dice que el Espíritu Santo tomará de la mente del Padre y se lo revelará a la iglesia. Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber. Porque Dios quiere que tú pienses como Él piensa. En el Antiguo, Isaías 55, 8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Lógico, el hombre le costaba pensar como Dios piensa. Primero no tenían el canon de las escrituras. No tenían el pensamiento de Dios registrado en revelación, ya nosotros lo tenemos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que la iglesia piense como Él piensa. Próximo programa, ya sería el número 3. Voy a dar una explicación exegética, polifacética y sistemática, precisa y concisa, de lo que Pablo escribió en la primera carta que escribe a los Corintios, en el capítulo 2, verso 1 al 16. Vaya usted leyéndolo en su casa y para el sábado que viene usted me acompaña. Y voy a hacer un análisis de este párrafo, pero tal como se escribió en el texto originalmente, tal como se escribió en el griego. Para sacarle la sustancia, la luz. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere presentarnos acá? No sé si usted se acuerda de ese pasaje que Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso está aquí. Al finalizar el pasaje, Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ese párrafo allí, nosotros tenemos la mente de Cristo, es producto de un desarrollo que el apóstol Pablo viene presentando en su escrito. Quien lo está diciendo no es cualquiera. Esto no tiene nada que ver con intelecto y sabiduría, algo así como no seáis brutos, chicos, que vos tenés la mente de Cristo. No tiene nada que ver con eso. Esta expresión más, nosotros, oiga que Pablo se está incluyendo, tenemos la mente de Cristo. Simplificándolo, lo que el apóstol Pablo quiso decir es, más nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos al texto sagrado, porque la Biblia, el texto sagrado, tiene información de la forma de Dios pensar, no de todo su pensamiento, porque eso es imposible que tú puedas cerrar el pensamiento de Dios en un libro. Pero la Biblia tiene información de la forma de pensar de Dios en relación a muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia te habla el pensamiento de Dios en relación a tu sanidad. Cuando usted va al texto sagrado y analiza el pensamiento de Dios en relación a tu sanidad, usted se va a dar cuenta que Dios no enferma a nadie, que Dios no prueba a nadie con enfermedad, ni que Dios permite la enfermedad, nada de eso. El pensamiento de Dios en relación a las finanzas. ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es el estado financiero de Dios para los hombres? ¿Cuál es el propósito de Dios para los hombres? El plan que Dios ha designado y que está plasmado en el texto sagrado en relación a las finanzas de Dios para los hombres. ¿Quiere Dios que todos sean ricos? ¿Quiere Dios que todos sean pobres? Eso está en el texto sagrado. Ahí te dice la Biblia cuál es el pensamiento de Dios en relación a la finanza. ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a la prueba? ¿Prueba Dios o no prueba? Que de paso te digo que sí y no.
porque todo depende del término, el tipo de prueba. Porque si el término prueba que aparece en el griego es la palabra peirazo, que es la prueba que viene con la finalidad de destruirte, acabarte, devorarte, deshuesarte, despedazarte, hacerte caer, esa prueba no viene de parte de Dios. Es la palabra peirazo, es la prueba que viene de parte de las tinieblas y las pruebas que se pueden decir que vienen por causa de las circunstancias de la vida. Pero cuando la prueba viene con el término dokimazo, que usted analiza el término prueba y va al griego y consigue la palabra dokimazo, es la prueba que viene de parte de Dios. Y cuando Dios prueba, no prueba ni con enfermedad, ni con pecados, ni con maldiciones, ni con tentaciones, ni con pobrezas, ni con miseria. Dios no prueba con eso. Primero y segundo, Dios no te prueba para conocerte, porque ya te conoce. Dios siempre que te prueba con el fin de que tú te conozcas, que tú puedas analizar y puedas ver la falta de madurez que tienes en el área donde se te está probando. Bien. Entonces, cuando usted va a la Biblia te muestra el pensamiento de Dios, también te muestra el pensamiento de las tinieblas, cómo piensan Satanás, cómo piensan los demonios, cómo piensan los súbditos, y eso es importante. Yo hice un estudio de demonología, hice un estudio estudiando a Satanás desde su creación, desde que era Lucifer hasta su caída, todo el programa de Satanás que tiene con la iglesia y contra el creyente. Es un estudio completo acerca de lo que es Satanás, porque a mí me interesa conocer a mi enemigo. Sí, si a mí me interesa conocer a Jesús como mi Salvador, también me interesa conocer a Satanás como mi enemigo, porque pobre que el soldado que no conozca a su enemigo. Hice un estudio acerca de lo que es las armas que se me dieron, las armas con las cuales Satanás cuenta, porque Satanás fue desarmado, pero la iglesia le está prestando armas, lamentándolo mucho. Entonces, hicimos un estudio preciso porque la Biblia te habla acerca del pensamiento de las tinieblas, de Satanás, de los demonios, y la Biblia también te habla del pensamiento acerca de los hombres, cómo los hombres pensaron en su opinión, en su obstinación, cómo ellos pensaron. Y eso quedó plasmado en el texto sagrado. Bueno, en nuestro próximo estudio vamos a hacer un análisis de este pasaje para que podamos entender cómo es que Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa y caminar una vida de victoria, de poder, de dominio, de autoridad, de fuerza y de señorío. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño hasta nuestro próximo programa. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.